sobre todo referido pues, al adulto mayor. Entonces, como ya tenemos una buena base inmediata, o sea, de hace 10 minutos o menos, de un paciente con deterioro cognitivo, esto va a ser más fácil, porque los criterios son claros, ¿no?, para un síndrome confusional. Bueno, históricamente así se ha denominado, incluso algunas denominaciones pueden causar hilaridad, pero finalmente el otro sinónimo conocido y bueno, vigente es delirio. Necesitamos, para evaluar a un paciente con síndrome confusional, saber su estado basal, ¿no?, cognitivo, para que a partir de ello podamos sacar conclusiones. Evidentemente esto está de la mano con nuestro conocimiento respecto a la edad del paciente y ciertas otras morbilidades preexistentes. Entonces la conciencia, que ya por definición saben, ¿no?, que es darse cuenta de uno mismo, de su entorno, y también asociado al nivel de reactividad de la persona con su entorno, ¿no? Eso nos da, digamos, una definición de conciencia. Y la atención es otro término también dentro de las funciones superiores, que es la capacidad para concentrarse o mantener una tarea o objeto, o sea, mantener el estímulo a través del tiempo, lo que hemos practicado hace unos minutos. Entonces, teniendo en cuenta estos términos, podemos observar que el delirio puede deberse a alguna alteración focal o difusa. Lo focal generalmente va referido a un problema estructural. Provoca depresión de la vigilia, más otros síndromes neurológicos focales, obviamente por el tipo de lesión. Y una patología metabólica difusa, que es, digamos, como que el ejemplo típico de un síndrome confusional agudo. Un poco el árbol de la conciencia, si es que, refiriéndonos al SARA, ¿no?, al sistema reticular activado ascendente. Si es que hay una alteración, entonces todo lo demás va a disfuncionar, ¿no? Es decir, una alteración en tronco encefálico, ¿qué es lo que va a hacer? Alterar la conciencia. Y por ende no vamos a poder evaluar el resto de funciones cerebrales superiores, porque si tiene, por ejemplo, un nivel de conciencia alterado al grado de sopor o estupor, le vamos a poder decir al paciente, a ver, dígame los días de la semana. No es posible, ¿no? O a ver, reste de 3 en 3, empiece en 31. Tampoco es posible. Entonces, cuando tenemos alteración del nivel de conciencia, eso nos sesga el resto de la evaluación de funciones cerebrales superiores, y de lo que tenemos que valernos es de los antecedentes, su estado basal neurocognitivo de ese paciente. Un poco ya más anatómica nuestra explicación. Igual, ¿no?, el sistema reticular activado ascendente, que tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia, estimulado por el sistema visual, ¿no?, que está en íntima relación. Y cuando hay una alteración difusa, ¿no?, necesitamos que sea, como su nombre indica, difuso, ¿no?, porque si hay una alteración muy focal, no va a alterar el resto, digamos, del encéfalo, por lo tanto el nivel de conciencia no se va a alterar. Para que el nivel de conciencia se altere, tendría que ser la alteración difusa, como un ambiente tóxico, infecciones virales, alteraciones metabólicas, que es lo más común, hipoglicemias, ¿no?, cetoacidosis o nutricionales. Entonces, dentro de los mecanismos de producción de este síndrome confusional, tenemos a la más común, ¿no?, que es la teoría colinérgica, ¿no? Hay reducción de la síntesis y liberación de este neurotransmisor, pero también están involucrados la dopamina, la noradrenalina, el GABA, ¿no?, donde dependiendo del tipo de síndrome confusional va a estar la expresión incrementada o disminuida, ¿no?, de acuerdo si es hipoactivo o hiperactivo respectivamente. Y también, otra vez, ¿no?, este neurotransmisor, el glutamato, es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Niveles de compromiso de conciencia. Bueno, esto es como un repaso nada más, ¿no?, desde el nivel de alerta, vigilia, confusión, obnubilación, somnolencia, sopor y coma. ¿Cómo podemos diferenciarlos? ¿Recordamos? Esto es básico, ¿no?, para evaluar un paciente. Encontramos echado en la camilla o en la cama de hospitalización.
y lo encontramos durmiendo. ¿Estará en somnolencia? ¿Estará en sopor o estará en coma? ¿Qué dicen? ¿Quién dice somnolencia? ¿Quién dice coma? Nadie. ¿Está vigil? Tampoco. Está muerto. Puede repetir. Puede repetir. Está en confusión o en obnubilación nuestro compañero. O está con la atención alterada. Entonces, ¿en qué nivel de conciencia estará el paciente que les menciono del ejemplo? Lo encontramos en la cama durmiendo. Exacto, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera apreciación. Lo encontramos dormido, pero ¿responderá a algún estímulo? Ese estímulo será verbal. Le digo, señor, buenos días, despierta. Doctor, buenos días. ¿Y cuál es su nombre completo? Me dice, bueno, cualquier nombre, dígame un nombre. Ya, Francisco Bolognesi. ¿Y cuántos años tiene? 76 años. Suena mi celular y reviso mi WhatsApp. Dejo de estimularlo al paciente y otra vez queda como dormido. O sea, cesa el estímulo y queda como dormido. Vuelvo a estimularlo con un tono de voz normal y otra vez despierta y me responde. Y su respuesta es coherente. Yo le pregunto cuál es su nombre y me responde un nombre, obviamente el suyo. Le digo, ¿en qué día estamos? Me dice jueves. Ya. Entonces ese paciente está en somnolencia. Puede, como aquí hay una confusión, el paciente en confusión está con un enlentecimiento del pensamiento, ¿no? Se demora un poco, pero sus respuestas son contextualizadas, ¿no? Le pregunto, ¿en qué mes estamos? Y me responde el mes, ¿no? Septiembre. O si estamos, digamos, 30 de septiembre, me responde, o si estamos 1 de octubre, y me responde, estamos en septiembre. Bueno, recién hemos acabado, pero no me responde, pues, ¿en qué mes estamos? Zapato, ¿no? O sea, sus respuestas son contextualizadas. Puede tener algo de desorientación, sobre todo temporal, es aceptable porque está confuso, o si está ya con tendencia al sueño, en somnolencia. El siguiente nivel de compromiso de conciencia es soporte. A este paciente lo encontramos dormido y le decimos, buenos días, nada. Levantamos la voz, ahora no puedo porque toda la mañana estaba hablando, así que estoy quebrado. Levantamos la voz, gritamos, y ya ante eso despierta, ¿no? Está como que más profundamente dormido, reactivo sí, y su respuesta ya puede ser más confusa, puede estar más desorientado, evidentemente está enlentecido de pensamiento, puede responder, digamos, ¿dónde estamos? Estamos en mi casa, ¿no? Está en la cama del hospital. Entonces, responde un ambiente, un lugar, pero ya está desorientado. Entonces, es un paciente más profundamente dormido, pero con reactividad a estímulos enérgicos, verbales o táctiles. Si no responde, cuando yo le grito al paciente o levanto la voz, lo puedo tocar, lo sacudo, no le produzco dolor, ¿no? Evidentemente, todavía. Entonces, lo sacudo y despierto, ¿no? Y puede interactuar con nosotros, tener respuesta algo confusa, puede estar algo desorientado, pero al fin y al cabo interactúa, obedece ciertas órdenes, sobre todo las sencillas. Si le decimos, por ejemplo, a ver, sáquese el zapato izquierdo y luego se desabotona 3 botones de la camisa, solo los 3 botones de arriba y después alguna otra, es una orden compleja. Entonces probablemente órdenes complejas no puede cumplir. La simple sí, levante la mano derecha, órdenes sencillas. Entonces discriminar en el examen eso, ¿no? Al momento de describir, obedece órdenes sencillas. Entonces como que nos estamos, digamos, situando en un terreno, en un ambiente de la descripción de sus síntomas, lo más exacto posible. En estupor el paciente se encontrará profundamente dormido, ya no responde a estímulos verbales ni táctiles. Necesitamos, para que tenga reactividad, estímulos nociceptivos, o sea, dolor. Y el paciente podrá estar quejumbroso ante el estímulo nociceptivo,
no necesariamente emite palabras comprensibles, puede emitir sonidos, ¿no? O sílabas, o palabras mal articuladas, ¿de acuerdo? Obviamente no tiene una respuesta coherente, no ejecuta órdenes, simplemente rechaza el dolor, se queja, ¿no? Y digamos, el estímulo nociceptivo, ¿a qué nivel podemos aplicar? ¿Qué es lo típico? El esternón. Es bien doloroso, ¿no? ¿Alguna vez les han presionado el esternón? ¿Nunca? Ni lo hagan porque pueden lesionarse, después aparecen con su equipo. Y eso no hay que hacer, sobre todo en pacientes. Estamos hablando de un adulto mayor, ¿no? Son más frágiles, más vulnerables a cualquier efecto mecánico, incluso fractura. Una vez he visto una reanimación a un anciano, era anciano, cuando estaba todavía estudiante, y le fracturaron las costillas. Y es frecuente, ¿no? Por la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, estos ancianitos son más frágiles. Recuerden que pueden tener osteoporosis, osteopenia, y también sus capilares, la piel son frágiles también, ¿no? Entonces es típico que le pongan, ¿no?, el nudillo peor si ahora que se viene el verano están yendo al gimnasio, están fuertes, entonces lo van a lastimar a ese paciente. Entonces hay otros lugares para aplicación de estímulo nociceptivo que no lastiman, no dejan tampoco huellas, porque no es agradable dejarle una equimosis a un paciente. Es más, otras personas incluso agarran la piel y le hacen así como don Ramón a Kiko, ¿no? Entonces, pero han visto seguramente ustedes también, y le dejan una gran equimosis. Es más, algunos pacientes tienen la piel tan frágil que no solamente una equimosis, sino se esfacela, o sea, le pelan la piel, ¿no? Eso es una crueldad. Entonces, ¿dónde estimulamos? Para producir un estímulo nociceptivo para evaluar el estupor. Ya, en el pezón. Varón o mujer igual, pero tampoco hay que hacer esto, ¿no? Porque simplemente presionar, una presión nada más es suficiente como para producir mucho dolor. Ya, solo la presión, no hay que hacer, porque a veces hacemos esto y también podemos lastimar. Entonces, solo presionar es suficiente. Y otro punto de presión, digamos, para dolor. ¿Puede ser debajo de la mandíbula? Debajo de la mandíbula, ¿dónde? Hacia arriba. Eso me trae malos recuerdos. Una vez me agarraron. Y es en el gonio, ángulo de la mandíbula, ¿no? Es la unión del cuerpo mandibular con la rama ascendente, gonio, parotida, ¿no? En ese ángulo presionamos, o si estamos frente al paciente, como que traccionamos, ¿no? Hacemos la presión hacia nosotros, pero de forma simétrica, no hay que agarrar un solo lado, porque sobre todo anciano podemos luxar la articulación temporomandibular, complicamos la situación del paciente. Otro lugar, o pasamos a coma. Los abuelitos le hacen escroto. ¿En qué? Escroto. En el escroto. No quiero ni imaginar. Nunca he visto ni, por supuesto, tampoco hice ese tipo de estímulos. Tampoco he leído eso. No sé si sea una práctica, digamos, por experiencia de algunas personas, no personal de salud, tal vez, pero honestamente nunca leí ese tipo de estímulo, así como los que estamos mencionando que sí están descritos. Quizás sea uno muy nuevo, reciente, pero no sé si sea tan efectivo. ¿Y cómo estudiamos? ¿Qué dice? Empírico. Otro lugar un poquito más coherente. La 100. También no puede ser. Pero hay otro más doloroso, que es el nervio supraorbitario. ¿Ya? Porque lo aplastamos contra la arcada superciliar o el reborde orbitario superior. Allí hay una escotadura, inclusive la escotadura supraorbitaria, ¿no?
por ahí está discurriendo la rama sensitiva, una de las ramas sensitivas de la rama oftálmica, que a su vez es dependencia del gemelo. Pero tampoco hay que ser tan crueles con la presión. Recuerden que es un nervio y podemos comprimir tanto contra el hueso que podemos producir una neuropatía axonal, ¿no? Entonces, sí produce dolor, pero es, digamos, una presión inmediata, no hay que exceder. Si no responde a esa presión, bueno, o no está en estupor y está en coma, o buscamos otro lugar, ¿no?, que produzca menos, digamos, repercusión. Otro es el tendón de Aquiles. ¿Ya? La presión también, no hay que retorcer nada, simplemente una presión fuerte. Y otro es el lecho unguial, o bueno, la placa unguial, ¿no?, cualquier uña, pero ahí también hay que tener cuidado con medir nuestra fuerza, porque recuerden, una presión permanente y tan intensa puede generar hemorragia subunguial. Bueno, desde el punto de vista inmediato, doloroso, que le puede doler más tiempo de lo necesario. Y el otro es estético, ¿no?, porque bueno, ya no se va a poder pintar las uñas de forma... Coma, el nivel más profundo de compromiso de conciencia. En este estado el paciente ya no responde a estímulos, ni dolorosos. O si es que responde, la respuesta van a ser respuestas motoras anómalas o patológicas. ¿A cuáles me estoy refiriendo? A la respuesta motora de flexión y rotación externa de las manos, o si quieren supinación con flexión de los dedos. Es la decorticación, respuesta motora de decorticación, y la otra respuesta motora es de descerebración, con hiperextensión de miembros inferiores, extensión de miembros superiores con rotación interna. Respuestas patológicas, que pueden ser unilaterales o bilaterales, también a medida de escribir, para tener un patrón localizador. Bueno, nuevamente a delirio. Entonces, el sustrato es alteración de la atención, fundamentalmente, ¿no? La atención va a cursar con desorientación temporoespacial, puede cursar con ilusiones o alucinaciones, pero esto no es, digamos, lo más constante, o falso reconocimiento. Se altera el ciclo circadiano con el ritmo sueño-vigilia, puede cursar con excitación, apatía. Acá como que es la mención de todas las posibilidades de síntomas o signos que podemos valorar en el paciente. Inclusive en algunos casos, sobre todo asociado a ciertas etiologías metabólicas o estructurales infecciosas, puede cursar con temblor, alteraciones extrapiramidales o del movimiento, asterixis o flapping, por ejemplo en las encefalopatías metabólicas, ¿no? Rigidez de tipo parkinsoniano, rigidez. ¿Cómo es la rigidez de tipo parkinsoniano? Rueda dentada. ¿Y el otro tipo de rigidez? Extrapiramidal. ¿Cuál? Va a venir en el examen. En tubo de plomo, ¿no? También. Rigidez de tipo extrapiramidal. Rueda dentada es la resistencia episódica a un movimiento pasivo. Y el otro, la rigidez en tubo de plomo, es la rigidez homogénea durante todo el movimiento pasivo. ¿Alguna vez han doblado un tubo de plomo, una barra de plomo? Pero eso es lo mismo que ya no se ven, ¿no? La alteración de la primera motoneurona, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Primera medio? motoneurona es vía piramidal. Y ya estamos viendo todo lo que no es piramidal es extrapiramidal. ¿Y cuál sería la diferencia de ese tubo de plomo con hoja de navaja? Ah, ya. ¿Alguna vez has doblado un tubo de plomo o una...? Es como un movimiento constante, una fuerza constante y se mueve eso. Es como que, claro, es constante. Ya, pero no es una fuerza, es la resistencia constante. La fuerza la ejerce el examinador, o en este caso tú. Pero el paciente presenta una resistencia de ese movimiento, ¿no? En tubo de plomo es una resistencia durante todo el movimiento. Es homogénea. Homogénea. En cambio, en la espasticidad piramidal, por ejemplo, en una hemiplegia, en etapa espástica, entonces encontramos también resistencia porque tiene hipertonía y se traduce como espasticidad. Y esta se
caracteriza porque tenemos una resistencia inicial, después de cierto trayecto de movimiento suelta. Y es como cuando sacamos la hoja de una navaja. Al principio como que sufrimos un poco más fuerza hasta que suelte, con más facilidad terminamos el movimiento. Por eso se comparó a esta espasticidad con la resistencia que ejerce la hoja de navaja. Por eso dicen rigidez en hoja de navaja. Y ese es de la vía piramidal. Y en el tubo de plomo, ¿qué núcleos estarían alterados? Los núcleos basales. En el caso de Parkinsonismo, los Parkinsonismos plus. Hay trastornos extrapiramidales por impregnación de metales pesados, por lo que hemos visto, las calcificaciones intracerebrales de la enfermedad de FAR, por ejemplo, que hemos visto la vez pasada. Les mostré incluso las neuroimágenes. ¿De acuerdo? ¿Tú no estabas? Bueno. ¿Qué más? Hay aquí los dos tipos que habíamos mencionado también anteriormente. El tipo hipoactivo. Volvemos a mencionar el hipoactivo. Entonces empezamos con el hiperactivo o agitado. El paciente está verborreico, grita, ¿no? Agresivo, irritable, intranquilo y a veces necesita supresión mecánica. Lo amarran. Ahora hemos visto un paciente, no estaban ustedes, no ha venido nadie del grupo 5, ¿no? Ah, Diego, casi no te veo, Diego. Ya, entonces, ¿te acuerdas? Encontramos a un paciente que estaba con sujeción mecánica de las 4 extremidades. Entonces, probablemente tenía agitación psicomotriz, ¿no? Estaba pues muy agitado, probablemente con un delirium de tipo hiperactivo. Necesita contención, a veces sujeción mecánica. Hipervigilante, está suspicaz, ¿no? Y ahí es donde vienen las alucinaciones, falsas percepciones, ¿no? Ilusiones o hasta alucinaciones, ¿no? De tipo visual. Se confunde con la psicosis por consiguiente. O sea, entra dentro del diagnóstico diferencial con este grupo patológico. Y el ejemplo típico de este grupo es delirium tremens, ¿no? Por abstinencia, ¿no? Alcohólica o a benzodiazepina. El hipoactivo, el otro extremo. Su nombre lo indica. Hay aumento de la inhibición por el sistema GABAérgico. Está quieto, callado, apático, somnoliento, se distrae, tiende a quedarse dormido y se confunde con la depresión. Entonces siempre hay que establecer diagnóstico diferencial en ambos extremos, ¿no? Con antecedentes de un problema psicótico o un debut puede ser, o por otro lado, ¿no? Antecedentes de depresión ya instalada o de reciente diagnóstico. Y, por ejemplo, tenemos en este grupo las encefalopatías metabólicas en general, ¿no? O de hepática en este caso. Y el mixto, una combinación de ambos. El paciente está hipoactivo durante el día, invierte su ciclo circadiano y de noche está agitado, llama, ve animales, grita, irritable, no deja dormir a los otros pacientes. Entonces necesita obviamente abordaje terapéutico, ¿no? Ayuda. El inicio es agudo, lo que también habíamos mencionado en la anterior exposición. Tiene fluctuaciones, sobre todo en cuanto a la intensidad de las manifestaciones clínicas. A veces está muy agitado, para la tarde está tranquilo, dócil, deja administrar el tratamiento y en la noche otra vez intranquilo, se retira el catéter, insulta a la enfermera, agrede, muerde, etc. En cuanto a la evolución, hay reversibilidad total o parcial. Esto está íntimamente relacionado con la etiología. Puede dejar secuelas dependiendo de cuál sea la causa desencadenante. Y evidentemente hay un empeoramiento de un cuadro demencial previo. Y de hecho, que es un terreno favorable para que se desarrolle un síndrome confusional agudo. Los pacientes con deterioro cognitivo o una demencia tienen más probabilidades de desarrollar un síndrome confusional agudo. Es muy frecuente en ancianos, sobre todo en salas quirúrgicas, que es lo que estadísticamente describe. Pacientes operados de la próstata, por ejemplo. Ya son adultos mayores, 80, 82 años. Y ingresaron tranquilos en su basal, ya deteriorado cognitivamente, pero estaban en su basal. Y al día siguiente de la operación empiezan, ¿no? Hipoactivo, apático. Y en lo primero que
piensan es descartar ese base isquémico, ¿no? Simplemente puede tratarse de un síndrome confusional agudo en etapa hipoactiva. Hay que hacer esa valoración. Y como habíamos mencionado en la evaluación de la demencia, este instrumento también es útil, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sirve de punto de partida, ¿no? O de corte, del momento que lo estamos evaluando y le aplicamos estos Minimental, los diferentes ámbitos: orientación, memoria, de fijación, concentración y cálculo, la memoria, digamos, de retención, lenguaje, construcción, y bueno, se establece la puntuación. Incluso copiar esta figura, ¿no? Donde debería preservar la intersección en estos dos puntos de estas dos figuras. ¿Cómo vamos a plantear el diagnóstico? Inicio agudo. Estos básicamente son los criterios diagnósticos. Inicio agudo, curso fluctuante. Son como que condiciones indispensables, ¿no? Alteración de la atención, por otro lado. O sea, inicio agudo, curso fluctuante y alteración de la atención. Y puede estar asociado al mismo tiempo, pero no de forma imprescindible, a pensamiento desorganizado, alteración del nivel de conciencia inclusive. Esto, y los criterios diagnósticos del DSM-5 es prácticamente lo mismo que el anterior, pero con un poquito de variación lingüística nada más. Alteración de la atención aparece en poco tiempo, es decir, de inicio agudo, que puede durar entre algunas horas a pocas semanas inclusive, ¿no? Días y pocas semanas. Tiende a fluctuar a lo largo del día, es decir, la intensidad de los síntomas son fluctuantes, y puede tener una alteración cognitiva adicional, de hecho que es un terreno favorable para la aparición de todo esto. Un poco para diferenciar, ¿no? Delirio y demencia, el curso clínico brusco, en el caso del delirio, o agudo, en pocos días, fluctuante en el tiempo, este tiende a ser progresivo. La vigilia está comprometida, ¿no? O está hiperalerta o hipoactivo. En cambio, en la demencia está conservada. Lenguaje incoherente. Puede tener lenguaje incoherente de acuerdo al grado de progresión de la enfermedad, ¿no? Pero tiende a tener perseveraciones verbales, motoras. La atención alterada. En la demencia en general no está alterada, ¿no? Otros ámbitos de la condición están alterados. La memoria sí, ¿no? En ambos casos. Por eso que se le aplica el Minimental, y el área de memoria puede estar alterada, pero no necesariamente esa alteración de la memoria es por una demencia. Puede ser por el síndrome confusional, que tiende a ser transitorio, reversible. La edad, ¿no? Como un factor predisponente muy importante. Encefalopatías previas, ¿no? Si es que has tenido problemas vasculares, demencia, parálisis cerebral, eso favorece, ¿no? La aparición en mayor intensidad de este síndrome confusional. La deshidratación, alteraciones en general del medio interno, antecedentes de episodios previos de delirio, ¿no? Síndrome confusional agudo. Igual, privación sensorial, importante, ¿no? Porque si un paciente se va a operar de la próstata, pero usaba audífonos y lo hospitalizan y sus audífonos se quedaron en la casa, no escuchan, está en un ambiente extraño, ve personas extrañas que le dicen, señor, buenos días, pero lo único que ve son que se mueven los labios, ¿no? Porque no escucha el abuelito. Entonces eso va a favorecer ¿a qué? A que se instale un delirio, un síndrome confusional, privación sensorial. Si a este paciente lo tenemos en un ambiente poco iluminado, como acá por ejemplo, ¿no? Hospitalizado, cerrado, no hay la luz natural, entonces todo ese tipo de privación sensorial, ¿no? Visual, auditiva, ¿no? Incluso táctil. El paciente está sujetado, tiene, digamos, la percepción o la sensación de la hostilidad de las amarras, ¿no? Porque algunos pacientes dicen, oh, doctor, por favor, desátenme. Están desesperados porque les desaten y no tanto por su síndrome confusional. Pero vean cómo puede trastornarse la conducta del paciente a partir de una privación sensorial, ¿no? Y nosotros podemos hacer, digamos, disminuir esas sensaciones simplemente con un trato empático con el paciente, ¿no? Muchas veces tenemos la costumbre de tocarles el hombro, una palmadita, ¿cómo está señor, digamos, García? ¿Cómo ha amanecido? ¿No? Lo tocamos, le agarramos la mano. Entonces, ese tipo de
contacto afectivo es muy importante para cualquier paciente en general, pero estos pacientes, este grupo etario es muy vulnerable, ¿no? Muy lábil a todo este tipo de situaciones diversas, lugares extraños, ¿verdad? Intracraneanos, infecciones, bueno, ya patologías ya de fondo, ¿no? Que van a afectar directamente el sistema nervioso, ¿no? Epilepsias, causas estructurales, o patologías sistémicas, ¿no? Fiebre, pueden cursar con encefalopatías parainfecciosas, una ITU en un paciente con diabetes, es decir, una ITU complicada que puede generar, ¿no? Alteraciones, digamos, de tipo confusional igual. Uso de medicamentos, como vamos a ver más adelante. Ciertos medicamentos, algunos con más frecuencia que otros, pueden desencadenar o agravar un estado confusional, por eso que se recomienda, digamos, retirar la mayor cantidad de medicamentos posible, ¿no? O sea, minimizar el tratamiento farmacológico, porque hay muchos que pueden, o en interacción o de forma individual, desencadenar o exacerbar los síntomas confusionales. Y vean una amplia lista de posibilidades, incluyendo el alcohol, otras drogas, ¿no? Benzodiazepinas, sobre todo las de vida media más larga. ¿Qué complicaciones? Si está muy agitado, el paciente se cae de la cama, se traumatiza, se puede hacer heridas, se lastima, traumatismos por arrancamiento de sondas, ¿no? Hematurias, ¿no? Que suelen observarse, describirse. Dificultad para la alimentación. Este paciente con un estado confusional apático o hipoactivo puede sufrir por una alimentación inadecuada aspiraciones, neumonía aspirativa, una complicación que puede ser hasta fatal en el paciente. Entonces la paraclínica también es importante, ¿no? Estamos asistiendo a un paciente de estas características, hay que pedir su analítica basal, lo mínimo necesario, ¿no? Glicemia, pulsoximetría, los electrolitos séricos, ¿no? Si estamos observando a un paciente que además tiene un gran compromiso de conciencia, además focalidad neurológica, pediremos neuroimágenes. Es un paciente en quien hemos descartado cualquier posibilidad infecciosa sistémica, ¿no? Y cursa con fiebre, es casi mandatorio hacerle un estudio de líquido cefalorraquídeo, función lumbar. Hay que descartar todas las posibilidades etiológicas. El electroencefalograma, que no se usa de rutina, pero cuando se utiliza suele describirse que en un delirio existiría enlentecimiento generalizado, es decir, han hecho ya clase de electroencefalograma. Se supone que sí, porque ya mañana es el último día de clases. Entonces hay enlentecimiento generalizado, ondas de tipo teta, delta, ¿no? Que no son las habituales para una persona vigil, alerta, ¿no? Con ojos cerrados, obviamente. O en el delirio por abstinencia, en el que se describe el ritmo rápido, en localizaciones donde no son tan rápidos, o sea, ritmos de tipo, digamos, beta, en localización difusa, ¿no? Bilateral. Tratamiento. Uno, hay que ver, ¿no? La corrección de las posibles asociaciones o factores etiológicos o factores desencadenantes, todos los que se pueden identificar. Y aparte, las medidas generales, ¿no? Cuidados de enfermería, las medidas que prevengan las complicaciones de tipo infeccioso, mecánico. La intervención ambiental también, ¿no? Habíamos hablado de privación sensorial, entonces hay que darle al paciente, digamos, un ambiente iluminado, ¿no? Menos hostil que de lo que habitualmente se le brinda a un paciente hospitalizado. Evitar el aislamiento, favorecer, ¿no? Que la presencia de un familiar o de una persona muy próxima a este paciente. Que si vamos a ponerle de repente, ya que hay una persona al lado de este paciente, pero es una desconocida, digamos, un personal técnico o el vigilante que lo esté mirando, entonces este paciente no va a tener una mejoría ideal, ¿no? Entonces a veces hay que sensibilizarnos un poco y que se le puede permitir a un familiar, en tanto sea posible, ¿no? Que este permanezca allí al lado del paciente la mayor parte del tiempo. Entonces esto favorece, digamos, esa seguridad, ese confort del paciente.
evidentemente hay que, en tanto sea posible también, darle los elementos que usa cotidianamente, ¿no? Audífonos, ya pues, se le pone sus audífonos. Prótesis desmontables, también, ¿no? Porque a veces se le quita la prótesis y está que sufre hasta para alimentarse, ¿no? Entonces, hacer que si usaba prótesis, que las siga usando. Lentes, ¿no? Si tiene lentes para uso permanente también, no hay que privarle de esa posibilidad. Va a estar viendo borroso este paciente y se va a alterar. El tratamiento farmacológico, si es que es un síndrome confusional agitado, usamos neurolépticos. El más frecuentemente usado es el haloperidol, que se puede usar vía oral o vía parenteral con dosis máximas de hasta 100 inclusive se puede utilizar. Pero recuerden que en el síndrome confusional lo ideal es empezar con dosis muy bajas, ni siquiera bajas, sino muy bajas, teniendo en cuenta la edad y también la necesidad del efecto que se tenga de ese paciente. Por eso que se utiliza incluso hasta 0.5 miligramos de haloperidol, ¿no? 2 o 3 veces al día, si es que se le da vía oral. Y condicional a los episodios de agitación psicomotriz se les aplica, se les administra en ampollas, ¿no? Lo recomendable es intramuscular, salvo ciertas excepciones, se puede recurrir a la vía endovenosa en ese orden de importancia. Y se pueden utilizar, bueno, los efectos colaterales por el uso, digamos, frecuente o a dosis mayores son los trastornos extrapiramidales, distonías, temblores o un síndrome parkinsoniano puede dar. Entonces, para contrarrestar esto, utilizaríamos el mifepristol, que puede ser también en vía parenteral si es que se produce una distonía aguda, o trastornos extrapiramidales leves, ¿no? Que se van instalando a través del tiempo, puede permitir el tratamiento con el viperideno a vía oral. Tener en cuenta esto también, la medición del QT, que suele prolongar. Pacientes que sufran de cierto grado de arritmias, ¿no? Bloqueo, hay que tener cuidado con el uso del haloperidol, ¿no? Inclusive, en algunos casos está descrito que aumenta o aumentaría la presión intracraneal. Entonces, un paciente que tiene ya por alguna patología subyacente, hipertensión endocraneal, puede ser un tumor, un stroke con gran edema, con hipertensión endocraneal, hay que tener en cuenta también que podríamos exacerbar su presión intracraneal incrementada con el uso del haloperidol y hay que tener precaución. Una alternativa vía oral, la risperidona, sobre todo en los casos en los que decidamos ya darle un tratamiento de mantenimiento, ¿no? Si va a necesitar varios días de tratamiento neuroléptico, le daríamos risperidona como una alternativa. También recalcamos las dosis bajas, ¿no? 0.25 a 0 miligramos cada 4 horas o incluso con menos frecuencia, ¿no? Cada 6 u 8 horas. Ten en cuenta que puede ser diabetogénico, entonces un paciente con diabetes descompensada, tener precaución y podemos recurrir a la quetiapina, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson o síntomas extrapiramidales o parkinsonismo ya como un estado basal del paciente, ¿no? Entonces, esto tiene menor probabilidad de producir síntomas extrapiramidales, es un medicamento mucho más seguro. Si persiste la agitación, podemos recurrir a benzodiazepinas, pero las de vida media corta. Las de vida media larga no se recomiendan porque puede exacerbar el estado confusional del paciente y entorpecer un poco la valoración neurológica de la evolución que tengamos que hacer en el mismo. Ya el lorazepam se puede dar, midazolam también, o sobre todo el síndrome confusional por delirium tremens, que sea asociado a un síndrome de abstinencia. Se usarían las benzodiazepinas incluso como primera elección. Bueno, eso es todo.